Buenas noches con todos, muchas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, creo que se ve mucho en nuestra sociedad actual, que es acerca del ciberacoso. Este pequeño taller se hizo en la comunidad de Quillopungo y me está sirviendo a mí para poder pasar al quinto ciclo, en este caso de la Universidad Técnica Particular de Loja. Cualquier inquietud, por favor, solicito hacerlo al final del taller. De igual manera, al final yo estaré haciéndoles unas pequeñas preguntas. Son cuatro preguntas, por favor, estar un poco atentos. Y como les comento, al final del taller se podrá hacer cualquier pregunta para no poder interrumpir en el momento de pasar las diapositivas. No sé si tal vez pueden visualizar lo que está compartida la pantalla. Claramente. Ya. El tema a tratar es acerca del ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. En este caso, cabe indicar que se hizo una pequeña encuesta acerca o el trabajo acerca de la comunidad de Quillopungo, que todos actualmente residimos. Queridos amigos, en el presente taller vamos a conocer el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto integrador ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la sociedad sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Beneficiario, este taller está dirigido para la sociedad en general. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas sobre el uso de la tecnología y la implementación en el desarrollo de la sociedad, especialmente en Ecuador. Objetivos del taller. Capacitar a la colectividad sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje mediante este taller de capacitación. Conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Ahora les invito a revisar la metodología que vamos a utilizar para cumplir con los objetivos planteados. Tema: normativa nacional o internacional acerca de los efectos y sanciones en el ciberacoso. Vamos a estudiar dos cuerpos normativos del Ecuador, en este caso que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal. Introducción. El ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Suele afectar a la dignidad de sus víctimas de una manera sorprendentemente pública, de modo que otras personas puedan contribuir a la ridiculización o respaldarlo al aprobar el contenido abusivo, responder a él o compartirlo. Contenido. El uso extendido de la telefonía móvil y de Internet se ha dado lugar a nuevas modalidades de acoso escolar o bullying. La intimidación mediante los medios digitales cada vez son más habituales y se ha convertido en una de las armas preferidas de los acosadores a la hora de amedrentar a sus víctimas. Una posible solución a este problema viene principalmente del hogar, ya que la educación que se da a los hijos sirve para prevenir este tipo de comportamientos que son habituales en jóvenes y adolescentes. Características del ciberacoso. Falsa acusación. La mayoría de los acosadores intentan dañar la reputación de las víctimas manipulando a gente contra él. Envía de forma periódica correos difamatorios al entorno de las víctimas para manipularlos.
es un modo de acoso encubierto. El acoso invade ámbitos de privacidad y aparente seguridad, como es en el hogar familiar, desarrollando el sentimiento de desprotección total. El acoso hace público, se abre a más personas rápidamente, no necesita la proximidad física con las víctimas. El ciberacoso es un tipo de acoso psicológico que se puede perpetrar en cualquier lugar y momento sin necesidad de que el acosador y la víctima coincidan ni en el espacio ni en el tiempo. Análisis normativo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En el artículo 1 hay un objetivo y una finalidad. El objetivo y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que le incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. La protección de datos personales forma parte de los ejes estratégicos para la construcción de la sociedad de la información y del conocimiento en el Ecuador, conforme el Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 2018. El artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos personales requerirán la autorización del titular o del mandato de ley. Análisis del Código Orgánico Integral Penal. El objetivo de esta norma es el ejercicio de su función. La o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respecto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también lo que la examinen, atenúen o extingan. En el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático podrá ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Conclusiones. Como conclusiones de este taller, que tenemos 4. Una de ellas es que las tecnologías y las redes sociales son una buena herramienta cuando el uso es adecuado y correcto, si se usan con responsabilidad y sin el afán de lastimar, ofender o criticar a alguien o a la que hace o ha hecho, ya sea por equivocación o sin pensar en las consecuencias de sus actos. El ciberacoso es un problema que se ha ido incrementando con el paso del tiempo, pero eso podría evitarse tomando más medidas de seguridad. Por ejemplo, no agregar en redes sociales a gente desconocida ni agregar solo porque sí, o tener vigiladas las cuentas de sus hijos, no enviar fotos, etc. El bullying cibernético es un problema social. Muchas personas acosan a amigos por medio del Internet. Existen diferentes maneras de hacerlo. Las personas actúan de tal manera con sus víctimas solo porque les puede caer mal o tan solo por no tener nada que hacer. La gente no imagina el daño que esto causa. Muchas de sus víctimas no hablan sobre esto con nadie, prefieren quedarse con todo lo que les dicen que hablar con alguien y decirles lo que está pasando. El bullying cibernético es un gran problema en la sociedad que puede provocar grandes problemas, como por ejemplo la muerte del que molesta,
El bullying cibernético se hace cuando unas personas molestan o acosan a una sola persona. Para evitarlo, hay que denunciar al usuario que lo hace para que no lo siga haciendo. Causas y efectos que produce la violencia digital en las comunidades de aprendizaje. Nos basamos en la política pública para un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes. Causa. Pone en peligro la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes ante el acceso y el uso del Internet. Un efecto que tenemos a eso es promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo. Una causa que la niñez y adolescencia tiene derecho a estar segura y protegida en todos los espacios posibles, tiene la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Como efecto a esto, tenemos que promover protocolos adecuados de atención para la protección y reparación de las víctimas. Conclusión. Como conclusión, tenemos que la lucha contra la violencia digital no es trabajo solamente de las entidades competentes, sino también de los padres, ya que debe existir un control del manejo de las redes sociales a sus hijos, con el fin de evitar que caigan en ciberacoso. Ya, fecha descriptiva del caso. Esta ficha descriptiva que les voy a presentar es un caso que se dio aquí en la comunidad de Quillopungo. Obviamente no podemos decir a qué persona se realizó, pero en este caso es hecho aquí en nuestra comunidad. Nombre del barrio o comunidad, Quillopungo, provincia de La Suay, Cantón Cuenca, Parroquia El Valle. Descripción del caso, se relató las circunstancias en las que se produjo el caso del ciberacoso en esta comunidad de aprendizaje. Se inicia con una solicitud de amistad en el Facebook, el cual se acepta las mismas, empezaron a enviar fotos pornográficas y a hacer videos llamadas. Al aceptar una de ellas, se observó una persona masturbándose. Si el caso fue judicializado o denunciado ante alguna autoridad, relatar las circunstancias. No se judicializó, se quedó en nada. Datos del caso. Edad de la persona afectada, 29 años. Datos del caso. Género de la persona afectada, femenino. En este caso se realiza a una mujer este tipo de acoso. Medidas que se tomaron frente al acoso. Se bloqueó de Facebook a dicho sujeto y se procedió a denunciar por spam. De igual manera, se eliminó de la lista de amigos a personas desconocidas que fueron aceptadas en fechas anteriores. Análisis jurídico. Presente un análisis jurídico sustentado en el ordenamiento legal ecuatoriano que ponga de manifiesto la protección de los derechos de las personas afectadas y la sanción que se debería imponer al agresor o agresores. Todas las personas víctimas tienen derecho, el cual se encuentran respaldadas en la Constitución del Ecuador. El artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. El artículo 35. Atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia. El Estado prestará especial protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad. Las sanciones que se deben imponer al agresor varían según el grado de agresión y el estado psicológico del mismo. La pena preventiva de libertad van desde 3 años hasta 5 años, el cual es importante no dejar pasar ni minimizar los actos que estos cometen, actuando a tiempo y poniendo su respectiva denuncia con las autoridades competentes. Ya. Acerca de este taller voy a hacerles unas pequeñas preguntas. No sé si tal vez hay alguien que desea responder estas preguntas, si no yo al azar voy a preguntar. No sé si pueden alzar la mano o indicarme por activando el micrófono, si tal vez alguien me puede colaborar respondiendo la primera pregunta, en este caso, ¿qué entiende por ciberacoso? Si no, yo al azar mencionaré la persona que me ayude con esta pregunta.
Yo voy a responder. Ya, claro, muchas gracias. Ya, No sé si me ayuda bueno, con su nombre, por favor. Jennifer. Ya, siga nomás. Ya, bueno, y lo que yo entendí por ciberacoso es cuando se realiza una intimidación por medio de las plataformas digitales, ya sea como Facebook, WhatsApp, muchas plataformas que, o sea, actualmente existen a través de ya sea de lo que busca esa persona es atemorizar, humillar a la víctima en este caso, y se da la mayoría de los casos que lo hacen de forma pública, por lo que esa persona, a tal punto, el ciberacoso puede llegar a que esa persona hasta pueda atentar contra su vida todo lo que implica, por todo lo que implica que es, van a dar por el contenido que pueden tener ellos de esa persona, entonces puede causar hasta, como yo digo, llevarle a la persona a cometer algún acto de suicidio. Ya, Es, muchísimas gracias. No sé, tal vez la segunda pregunta, ¿cómo intervendría ante alguna situación de ciberacoso? ¿Puedo responder? No sé si tal vez Henry Paute me puede ayudar con esa, respondiendo esa pregunta, por favor. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Respondiendo a la pregunta, yo lo primero que hiciera sería bloquear las cuentas que los ciberacosadores utilizan para difundir su odio y posteriormente denunciar a estas personas ante los proveedores de servicios como es de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera. Yo creo que es esencial tener a alguien con quien hablar sobre lo que está viviendo. Puede ser a un maestro, una persona adulta o como podría ser también hasta los propios papás. Y Listo. eso, gracias. Muchísimas gracias. Tal vez la tercera pregunta mencione dos características de ciberacoso. ¿Alguien que me pueda ayudar respondiendo? Yo, Carla, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a las dos características que, bueno, yo entendí de su exposición, bueno, la primera es que al darse a través de, bueno, de tecnologías digitales, o sea, de las redes sociales, tienen un mayor alcance, o una mayor difusión de una manera más rápida y más fácil, por lo que tiene consecuencias mayores para la víctima al difundirse de manera más rápida y sencilla. Y otra característica sería que este tipo de acoso genera consecuencias permanentes en las víctimas, marcándoles de manera emocional y psicológica a lo largo de toda su vida. Listo, muchísimas gracias. No sé, tal vez alguien con la última pregunta, que es, ¿qué acción cree usted que se debería tomar en cuenta para combatir el ciberacoso en jóvenes y adolescentes? No sé si tal vez José Tapia me puede ayudar respondiendo esa pregunta. No le escuché muy bien. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya. ¿Qué acción cree usted que se debería tomar en cuenta para combatir el ciberacoso en jóvenes y adolescentes? En lo que es en jóvenes, realmente un control de los padres, ¿no? En, en cuestión de las páginas de Facebook, ahora lo que es TikTok, tratar de controlar qué tipo de amigos tienes, si son de la familia o no son de la familia, porque en sí ahora tienen fácil accesibilidad a todo lo que es plataformas de redes sociales, ya no es solamente Facebook, son muchas más. Entonces, un control más exhaustivo por parte de los padres y también importante la confianza con los hijos que ya son adolescentes, ¿no? Quizá algunos de los padres no conocemos muy bien esto de las redes sociales o como ahora se está dando a conocer el ciberacoso. Entonces, buscar la manera de entender mejor, de quizá capacitarnos un poco en tecnología para poder controlar a nuestros hijos, ¿no? Porque todo quizá empieza, como bien dijeron en el caso que expuso, por una solicitud.
y después de esa solicitud le pueden robarles fotos y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que bastante depende en ese caso de los padres en el control de las redes sociales. Ya, muchísimas gracias. Tal vez alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que desea realizar, puede hacerlo en este momento. Bueno, no hay ninguna. Carla, buenas Ah, ya, noches. siga nomás, dígame nomás. En el marco legal así de nuestro estado del Ecuador, ¿cuál es una de las principales leyes que amparan el ciberacoso? Ya. En este caso, las dos normativas que yo le indiqué, que es la protección de datos personales y el Código Orgánico Integral Penal, en estas dos normativas nosotros podemos basarnos y vernos protegidos. En de datos personales, en un caso que nosotros desearíamos denunciar a nuestro acosador, en esa normativa a nosotros nos garantiza que nuestros datos, nuestra identidad no va a ser expuesta a cualquier persona o nuestra información no va a ser dada a cualquier persona, en este caso solamente al juez que estaría a cargo de su caso. Y obviamente el Código Orgánico Integral Penal, que ahí ya es en el marco legal que se analizan, se expone, se da a conocer al acosador y según, como indicaba, el estado mental que él se encuentra, se podrían dar de 3 a 5 años de cárcel. Eso sería. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ya, dígame nomás. En este caso del Internet y todo eso, ¿se consideraría si alguien denunciara como acoso las constantes llamadas, digamos, por ejemplo, de las agencias bancarias o de los mismos proveedores del servicio telefónico? Porque a pesar de que en una o dos, hasta unas 5 ocasiones, uno se les indica que no deseas ese producto o que no quieres contratar algún servicio que ofrecen, te siguen insistiendo y a pesar de que no des tu número personal a X entidad bancaria o proveedor de servicios, ellos tienen sus datos, números de cédula, tienen nombres, apellidos, o sea, saben cómo contactarte y no es que uno se anda divulgando su contacto para que le llamen, ¿no? Ya. A través de la pandemia sí hay una nueva ley que en este caso, digamos, ayuda en este caso a usted, como me indica que hay empresas que ni siquiera usted ha solicitado el servicio, le están llamando